Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy seguro los va a emocionar muchísimo, porque vamos a adentrarnos en un momento realmente conmovedor que ha dejado a todos con el corazón en un puño. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de cómo Mert le declaró su amor a Afra. Sí, han oído bien. Un instante que ha capturado la atención de miles, un gesto de pura sinceridad y emoción que nos recuerda la fuerza del amor. Estamos aquí para desgranar este momento, para sentir la intensidad de sus palabras y las reacciones que ha generado. Y antes de empezar a sumergirnos en esta historia, les quiero recordar algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, los invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos contenido que esperamos que disfruten tanto como nosotros al crearlo. Activen esa campanita para estar al tanto de todo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la declaración de amor de Mert a Afra ha estado circulando y generando una ola de reacciones en redes sociales y entre los fans. Es uno de esos momentos que se quedan grabados, que demuestran que en medio de la vida, con sus altibajos y desafíos, el amor verdadero siempre encuentra su camino para manifestarse de forma espectacular. No estamos hablando de una simple confesión, sino de un acto cargado de sentimiento, de valentía y sobre todo, de una profundidad que ha tocado a muchos. Mert, conocido por su carisma y hasta ahora, quizás un poco más reservado en cuanto a sus sentimientos públicos, ha decidido dar un paso adelante de una manera que ha dejado a muchos asombrados y emocionados. Afra, por su parte, ha sido un pilar de fortaleza y una figura inspiradora, y verla en este contexto, recibiendo una declaración tan sentida, es algo que nos conmueve a todos. Para entender la magnitud de este momento, es crucial recordar un poco el contexto de su relación. A lo largo del tiempo, hemos sido testigos de la conexión especial que comparten Mert y Afra. No es solo una atracción superficial, sino una amistad profunda, un entendimiento mutuo y un apoyo incondicional que han demostrado en diversas ocasiones. Han compartido alegrías, han superado obstáculos juntos, y todo esto ha ido tejiendo un vínculo cada vez más fuerte. Por eso, cuando Mert decide expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y emotiva, no es una sorpresa total, pero sí es un clímax que muchos esperábamos y deseábamos ver. Se percibe en sus interacciones una complicidad que va más allá de las palabras, una mirada que lo dice todo, un gesto que confirma la conexión. Y es precisamente esa conexión la que Mert ha decidido honrar y llevar a un nuevo nivel. La forma en que se dio esta declaración es lo que la ha hecho tan especial y memorable. No fue un evento planeado con bombos y platillos, sino un momento orgánico, casi espontáneo, pero a la vez lleno de una preparación interna y una convicción que se notaban a leguas. Imaginemos la escena, tal vez en un lugar tranquilo, quizás un atardecer, o en un momento de intimidad compartida. Mert, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con una determinación férrea, decide que es el momento. Y entonces las palabras fluyen. No eran frases ensayadas, sino la expresión cruda y pura de lo que sentía. Podríamos imaginarlo empezando con algo que reconociera la importancia de Afra en su vida, lo mucho que la valora, no solo como persona, sino como compañera, como confidente, como ese alguien que ilumina su mundo. Probablemente hizo hincapié en cómo ella lo hace sentir, cómo su presencia aporta paz, alegría y un sentido de plenitud que antes quizás no había experimentado de la misma manera. Podemos deducir que Mert, en su declaración, no solo habló de sus sentimientos actuales, sino que también hizo referencia a cómo su relación ha crecido y evolucionado. Quizás mencionó momentos específicos que fueron cruciales, que le hicieron darse cuenta de la profundidad de su amor. Hablamos de esas pequeñas cosas que, sumadas, construyen un gran sentimiento, una conversación profunda, un momento de apoyo incondicional en un momento difícil, una risa compartida que resonó más allá de lo esperado. Mert, al ser tan sincero, habrá puesto en palabras lo que muchos de nosotros admiramos de su relación, esa autenticidad, esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro. Y es esa vulnerabilidad la que hace que una declaración de amor sea tan poderosa. Las palabras exactas de Mert son un misterio para nosotros, ya que no estuvimos presentes, pero podemos imaginar la carga emocional que debieron tener. Seguramente habló desde el corazón, utilizando un lenguaje sencillo pero cargado de significado. Quizás dijo algo como, Afra, hoy quiero decirte algo que siento muy profundo. Desde que estás en mi vida, todo es diferente.
Me has mostrado un nuevo mundo, me has dado una fuerza que no sabía que tenía. Y lo que siento por ti va más allá de la amistad, va más allá de todo lo que había conocido. Te amo, Afra. O tal vez algo aún más elaborado, reconociendo sus imperfecciones, pero amándola aún así, o destacando las cualidades únicas de Afra que lo enamoraron aún más. La clave aquí es la honestidad, la valentía de expresar esos sentimientos que a veces nos cuesta tanto verbalizar. Y luego, la reacción de Afra. Imaginemos ese instante. Esa mirada de sorpresa mezclada con emoción, esa posible incomodidad inicial que se disipa para dar paso a una sonrisa, a unas lágrimas de felicidad, o quizás a un abrazo apretado que lo dice todo sin necesidad de palabras. La forma en que ella reacciona ante una declaración de amor tan sincera es tan importante como la declaración misma. Es la confirmación de que ese sentimiento es mutuo, o al menos, es el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de admiración, y muchos se sintieron identificados con la valentía de Mert y la dulzura de Afra. Se crearon miles de comentarios, algunos analizando cada detalle de la interacción, otros simplemente expresando su alegría por ellos. Este tipo de momentos nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. Nos muestran que a pesar de la tecnología, de las distancias, de las diferencias, el sentimiento humano más puro, el amor, sigue siendo una fuerza poderosa y unificadora. La declaración de Mert a Afra no es solo una noticia de entretenimiento, es un recordatorio de que el amor, en su forma más genuina, es algo que debemos celebrar y atesorar. Es inspirador ver cómo dos personas que se han encontrado y se han complementado deciden dar un paso tan importante en su camino juntas. Es una lección de coraje, de sinceridad y de la recompensa que viene cuando uno se atreve a ser vulnerable. Además, este suceso resalta la importancia de la comunicación en las relaciones. A veces las cosas que más queremos decir se quedan guardadas por miedo al rechazo, por no saber cómo expresarlas, o simplemente por la rutina. Mert ha demostrado que nunca es tarde para decir, te amo, para expresar lo que uno siente de una manera clara y directa. Y Afra, al recibir esta declaración, ha sido un ejemplo de cómo se debe acoger un gesto así, con apertura y gratitud. La forma en que ambos han manejado la situación, tanto durante el momento de la declaración como después, habla muy bien de su madurez y de la solidez de su vínculo. Es fascinante analizar cómo estos momentos íntimos, cuando se comparten, pueden tener un impacto tan grande en una audiencia. La gente se conecta con la autenticidad, con las emociones universales. La declaración de amor de Mert a Afra resuena porque toca una fibra sensible en todos nosotros. Nos hace recordar nuestras propias experiencias, nuestros propios amores, o nuestros anhelos de encontrar ese tipo de conexión profunda. Y eso es lo que hace que este vídeo sea tan especial, porque no solo estamos contando una historia, estamos compartiendo una emoción. Para resumir, hemos explorado la conmovedora declaración de amor de Mert a Afra. Hemos reflexionado sobre la importancia del contexto de su relación, sobre la posible profundidad de las palabras de Mert y la emotiva reacción de Afra. Hemos destacado cómo este momento nos recuerda la fuerza del amor, la valentía de la vulnerabilidad y la belleza de la comunicación sincera en las relaciones. Fue un instante que ha logrado capturar la atención y el corazón de muchos, un recordatorio de que los gestos de amor genuino siempre tienen un impacto duradero. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Los conmovió tanto como a mí? ¿Qué consejos les darían a Mert y Afra para esta nueva etapa? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y me ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.